Bueno, el gobierno de Donald Trump ha decidido finalmente movilizar el más grande contingente militar de los últimos 40 años hacia la zona del Atlántico, particularmente hacia territorio marítimo de Centro y Suramérica, y que puede llegar a tener unas consecuencias muy grandes, particularmente por la ubicación donde van a llegar, que es las aguas internacionales de Venezuela o contiguo a la línea divisoria internacional marítima de Venezuela. Y esto tiene unas consecuencias además que deben analizarse junto con sus antecedentes para poder interpretar mucho mejor cuáles son esos elementos que nos podrían llegar a indicar si hay realmente un peligro de invasión de parte de Estados Unidos, como ya es característico en décadas atrás, o si estamos hablando mejor de un reposicionamiento geoestratégico militar de Estados Unidos en la región, de acuerdo con los elementos que podemos llegar a mencionar a continuación. Como antecedentes podemos mencionar en primer lugar que pasado un mes la elección de Donald Trump para presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, es decir, en enero de este año, se presenta un primer altercado con el presidente de Panamá, con José Manuel Mulino, en el cual Estados Unidos, Trump directamente le reclama a José Manuel Mulino la pertenencia de Panamá y le recuerda que Estados Unidos fue el propietario de Panamá y que en este momento sería muy positivo para Estados Unidos poder contar con ese bien estratégico internacional en el marco del conflicto comercial que se tiene con China. Esto, por supuesto, generó en un primer momento una reacción por parte del presidente de Panamá, donde le decía que no había ninguna posibilidad de parte de Estados Unidos de volver a tener la propiedad sobre el canal de Panamá, además porque no puede haber ningún tipo de concesión desde el gobierno, ya que el gobierno de Panamá renunció a la soberanía de este canal al entregarla a un consorcio hace ya varias décadas. Esto en todo caso tuvo un resultado en el que Panamá dejó de firmar algunos acuerdos comerciales importantes con China, logrando de esta manera pues Trump generar una sensación de choque, no solamente con el presidente de Panamá, sino también en toda la región. Esto también le debemos sumar las avanzadas en términos de movilización de contingente marítimo militar que ha tenido Estados Unidos, no solamente por la región del Caribe y del Atlántico, sino particularmente por el Pacífico. Y en este punto es importante tener presente lo que ha sido la ubicación de una base militar con radar en la isla Gorgona de Colombia, que se ha venido criticando por muchos sectores, pero que hace parte de ese reposicionamiento de la estrategia geopolítica internacional y marítima de Estados Unidos en la región. A esto sumémosle que veníamos de una estrategia o de una doctrina militar estadounidense en los años pasados que se denominaba de disuasión estratégica. Y esto consiste en que se utilicen todos los medios posibles, especialmente diplomáticos, pero no se descartan los militares, para generar un cerco que no permita a su competidor principal en la región, que es China, para su inversión en términos comerciales, su participación en asuntos culturales, etc. Es decir, Estados Unidos ha venido cambiando una doctrina que es de disuasión, que es principalmente del orden diplomático y comercial hacia un orden también militar. Entendido esto, vamos entonces ahora sí a los antecedentes con Venezuela, y que esto ha sido mencionado un poco más por medios de comunicación en estos últimos días. Recordemos que en estos últimos meses fue emitida la orden ejecutiva por parte del presidente, que es la orden 14157 de 2025, en el que se designan varios cárteles de la droga, incluido el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ambos de Venezuela y varios de México, como organizaciones terroristas extranjeras y como organizaciones globales terroristas. Esto le da la posibilidad a Donald Trump de manera administrativa desde su gobierno de utilizar la Guardia Nacional y todos los elementos de las fuerzas militares estadounidenses para ir por ese tipo de organizaciones en donde quiera que se encuentren, sin tener que pasar por el Congreso para su aprobación del uso militar de una invasión, por ejemplo, o de hacer uso también de la fuerza de otro tipo de elementos, desde la estrategia, la inteligencia, entre varios más. Esto hace parte de las medidas que se han tomado además contra el presidente Nicolás Maduro, que entre ellas se encuentran, por ejemplo, cancelar su
no solamente la avisa a este personaje, sino a una cantidad de miembros del gobierno, nombrarlo a él como el principal cabecilla de ese cártel de los soles y ofrecer una recompensa de $50 millones por su cabeza, incluso superior a la de Osama Bin Laden, que recordemos era el dirigente principal de Al Qaeda, la organización de la cual se entendió que era la causante de los ataques del 11 de septiembre del año 2001 contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Y dentro de los antecedentes también es importante mencionar el aspecto del petróleo, y es que para Estados Unidos el petróleo se ha convertido en uno de los elementos más importantes en términos de geoestrategia comercial a nivel internacional. Estados Unidos pasó de ser el cuarto o quinto productor hace 4 o 5 años de petróleo a nivel internacional a ser el primero, superando a los grandes productores de petróleo como es Arabia Saudita, como es Qatar, entre otros. Y para Estados Unidos es fundamental tener conocimiento de cuál es el control del petróleo en esta región del mundo, particularmente de Venezuela. Venezuela conocemos que es una de las grandes reservas petroleras del mundo, si no la mayor, en todo lo que se conoce como la Franja del Orinoco. Y dentro de esa disputa que se ha tenido entre los distintos gobiernos, tanto de Biden como el gobierno de Trump con Nicolás Maduro, ha venido ocurriendo la cancelación y la aprobación de manera seguida de licencias para poder hacer explotación de petróleo en aguas internacionales en manos de empresas multinacionales estadounidenses como la Texaco, como la Chevron, entre otras, que hace parte dentro del contexto de lo que probablemente pueda ser esta movilización de tropas en aguas internacionales cercanas a Venezuela por parte de Estados Unidos. Bueno, teniendo claro estos antecedentes, pasemos ahora sí a la parte robusta de la noticia, o a lo que ha generado mayor expectativa a nivel internacional, y es la llegada de este contingente militar muy agresivo hacia aguas internacionales limítrofes marítimas de Venezuela, y que podemos detallar un poco más para saber cuál realmente puede ser la estrategia. Según señalan los medios de comunicación, además porque el gobierno de Estados Unidos ha sido muy hermético sobre cuál va a ser el fondo de esta operación militar, para estos próximos días, se supone que hoy debía llegar, hoy jueves 21 de agosto debía llegar todo el contingente militar, pero parece que se va a retrasar unos días más. Se va a hacer un envío a este territorio de un grupo anfibio de despliegue inmediato, integrado por buques de asalto, transporte, desembarco y acompañado por 4.000 marines. ¿En qué consiste este grupo de este contingente militar que se está preparando para llegar? Hace parte el USS Sampton, hace parte el USS San Antonio, el USS Fort Dearly, y parece que va a ser parte otro acorazado o otro destructor de estos gigantes de Estados Unidos, que es el USS Gravely, los cuales tienen una característica específica, y es que son precisamente destructores, no son solamente para realizar tareas de interdicción de drogas, sino especialmente de destrucción. Además, se ha anunciado que va a llegar el grupo anfibio de despliegue rápido Iwo Jima, aviones P-8 Poseidón, que estos son de reconocimiento en territorio, y helicópteros UH-1Y Venom, de acuerdo con la información pues entregada por medios de comunicación. Y entendiendo mejor con personas que conocen la estrategia militar desde Estados Unidos, como por ejemplo Eduardo Grautov, que ha sido un analista de todo el devenir de Estados Unidos en su relación imperialista a nivel internacional, señala que existe una guerra de tipo de mar abierto, que es la llamada Blue War, y existen las guerras que no son en mar abierto o en aguas profundas, sino en litorales, en islas, y que este tipo de guerras son muy diferentes. Mientras el contingente militar preparado por parte de Estados Unidos hace parte de un contingente que parece más de aguas abiertas o de aguas profundas, lo que se dice que podría llegar a ser una invasión, pues no corresponde con esta movilización tan grande de contingente militar. Por lo tanto, no son
un tipo de contingente de la que se hablaría vaya a ser parte de una interdicción de las drogas que se está preparando en Venezuela, o de captura de cárteles solamente en términos de aguas profundas, los barcos que se dirigen hacia determinadas zonas de Centroamérica y de allí saltan hacia Estados Unidos como rutas de droga. ¿Qué se entiende entonces? Se entiende que estos son grandes contingentes militares que pueden tener un despliegue muy rápido en territorio, pero que todavía no se entiende cuál puede ser la estrategia. Allí podríamos entonces definir 2 o 3 escenarios en los que podríamos analizar. Puede estar involucrado Estados Unidos, o podría estar Estados Unidos revisando hacia dónde lleve su paso adelante. El número 1 es que haya una intervención militar directa, como lo es en las intervenciones tradicionales que ha hecho no solamente en años recientes en Yemen, en Afganistán y en otras zonas a nivel territorio mundial, sino acá en la región también, en Panamá en 1989, con el derrocamiento de Manuel Noriega, ex colaborador además de Estados Unidos en la CIA durante los años 80 y después derrocado por el mismo Estados Unidos en 1989, o en Granada, que fue también una intervención militar por parte de Estados Unidos. La primera característica sería, el primer escenario es que Estados Unidos realmente intervenga directamente en Venezuela. Esto es altamente improbable por el momento, ya que no tiene un respaldo ni por parte del pueblo estadounidense, o una condición que amerite una intervención directa desde el punto de vista del sentir de la gente, del común y corriente desde Estados Unidos. De hecho, una gran votación de Trump fue orientada hacia cerrar guerras internacionales. Recordemos que dentro de la campaña de Trump señalaba que habían guerras innecesarias en las que estaba involucrado el Partido Demócrata, que en ello había involucrado a Estados Unidos en la guerra en territorio ucraniano, que en Medio Oriente igual, y que la labor de Trump era cerrar guerras a nivel internacional. Es por esto que abrir un nuevo frente de guerra directo con militares en un territorio particular, en una invasión directa, puede llegar a tener no solamente un efecto negativo para Donald Trump, sino que además puede llegar a tener bajas militares, y esto es un tema muy sensible para Estados Unidos, especialmente en los últimos años. El segundo escenario, o miremos cuál puede ser el segundo paso o el segundo tipo de escenario que puede llegar a ver desde Estados Unidos. El segundo escenario es una reubicación de la geoestrategia internacional en términos de aguas internacionales para Estados Unidos, donde componga varios elementos al tiempo, que es un mayor control de Panamá, no necesariamente con una invasión directa, pero sí un mayor control de Panamá en aguas internacionales, en términos del canal principalmente, que es el aspecto estratégico, geoestratégico y comercial principal para Estados Unidos en este momento. El control de tráfico de drogas también que puede haber en la zona del Caribe, y principalmente la ubicación de este gran contingente militar por un tiempo indeterminado hasta el momento de esa zona, que es la parte del Atlántico y la parte principalmente de la salida de Venezuela. Porque además estamos hablando que puede ser una estrategia no directamente de invasión, podríamos estar hablando más bien de un asfixiamiento de los canales que aún le quedan a Venezuela para poder mantener su economía a flote, que es, por ejemplo, no permitir el comercio de petróleo a nivel internacional, cerrar los canales también marítimos para comercio de otro tipo de bienes internacionales, como lo es la importación de alimentos hacia Venezuela, como lo es la exportación de minerales, entre otros. Es decir, servir como una especie de cerco a nivel internacional, como lo que ha ocurrido muchos años también con Cuba, para que a través de ese tipo de asfixiamiento haya, con el paso del tiempo,
una condición de mayor agudización de las contradicciones internas en Venezuela y que esto lleve hacia pues un posible derrocamiento, pero que pueda ser interno en Venezuela dadas unas peores condiciones de las que ya se tienen en ese país. Es así como hay que entender también una posición que fue presentada por el ministro de Defensa Padrino en Venezuela, el cual señalaba que por qué Estados Unidos estaba colocando como posición la idea de hacer un seguimiento o una interdicción de drogas en la zona del Atlántico, si es que casi el 90% de las drogas o de las rutas de las drogas se ubican por la zona del Pacífico, y del Pacífico saltan directamente hacia Centroamérica o directamente ya hacia los Estados Unidos, hacia la costa oeste. Pues en esto tiene razón el señor Padrino. Esto lo respalda la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, donde muestra cuáles son las rutas internacionales principalmente que salen desde Colombia, Ecuador y Perú y salen hacia la ruta del Pacífico para tomar hacia Centroamérica, y de Centroamérica saltan hacia Estados Unidos. Pero esto, por supuesto, pues no es un argumento que lo compre Estados Unidos. Estados Unidos señala que tiene un objetivo y es una interdicción directa de las drogas, pero por supuesto ellos saben muy bien que la ruta del Pacífico es por donde se mueve la gran cantidad de envíos de drogas desde Sudamérica hacia el norte. Sin embargo, esto lo que tiene que entonces tratar de comprenderse es que estamos en un escenario donde todavía no tenemos el total de los elementos para entender si va a haber una intervención directa, que desde mi punto de vista sería muy desfavorable para la imagen y para la estrategia propiamente de Estados Unidos, o puede haber más bien un reposicionamiento geoestratégico marítimo internacional desde Estados Unidos que pueda tener un mejor control de Panamá, particularmente del canal, pueda tener un mejor reposicionamiento de la zona del Caribe y pueda tener además un objetivo, y es de asfixiar el gobierno de Nicolás Maduro a través de cerrar rutas marítimas de comercio de petróleo, de comercio de minerales, de importación de alimentos, etc. Lo cual puede llegar a tener una consecuencia en el corto o mediano plazo de una mayor agudización de las problemáticas al interior de Venezuela, y lo que se espera por parte de muchos, la contradicción lleve a un derrocamiento desde el interior de ese país del actual gobierno. Veremos entonces en qué termina este nuevo capítulo de mostrar las garras imperialistas por parte de Estados Unidos. Recordemos que estamos ante un gobierno que no es fácil de leer, especialmente porque Trump siempre es un experto en la finta o en mostrar una cosa con una mano y con la otra actuar de otra manera. Eso es parte de los jugadores de póker, de colocar en medios de comunicación un tema, generar una gran expectativa sobre ese tema. Lo hemos visto con los aranceles, lo hemos visto con la movilización también de tropas en otras zonas a nivel internacional o los ataques directamente a Irán, mientras con otros grandes ejecutivos del gobierno van tomando decisiones alternativas o van actuando de manera subrepticia para poder lograr los objetivos que tienen. Esperemos entonces, vamos a ver qué ocurre en los próximos días y cómo se desarrolla esta situación allá en Venezuela.